Gracias por estar aquí a pesar de que está jugando Chivas América. Algunos decidieron que iban a reposar esta noche y se quedaron viendo el partido, me imagino. Tengo que admitir que sí pasó por mi mente. Pero aquí estoy. Estamos insistiendo sobre el Espíritu Santo y seguiremos insistiendo porque Jesús insiste en que seamos todos llenos del Espíritu Santo. Y la razón por la cual Jesús insiste en que nosotros seamos bautizados con el Espíritu Santo es porque hay algo que Él sabe que tú y yo necesitamos. Que necesitamos el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas para poder ser creyentes victoriosos, para vivir en la plenitud de todo lo que Dios quiere darnos. Que si nosotros no entramos a poseer todo lo que Dios tiene, vamos a quedar en una situación donde no vamos nosotros a poder aprovechar al máximo las cosas que Dios ha preparado para nosotros. Es como si hubiera un cuarto, una bodega llena de cosas que puedes usar y tú tienes la llave, pero nunca entras. Y nunca vas a poder aprovechar esas cosas hasta que abras la puerta y entres y puedas participar de todo lo que está ahí. De la misma manera, Jesús murió en la cruz, pero Él dijo: yo antes de irme quiero que ustedes sepan que yo les voy a enviar al Consolador para que esté con ustedes todos los días. Y la razón es porque Él quiere que tú y yo vivamos vidas empoderadas. Que podamos aprender a movernos dentro del ámbito del reino de Dios. Porque el reino de Dios no es un lugar geográfico, no es solamente el cielo, no es solamente la iglesia. Partes de esas cosas son verdades, pero el reino de Dios es un poder, es una autoridad. Es una dimensión en el cual tú y yo tenemos que aprender a movernos en ella. Y si aprendemos a movernos en ella, entonces tú y yo seremos elevados a un nivel más allá de lo natural, más allá de las limitaciones físicas, porque entraremos dentro de la dimensión del poder de Dios. Y para Dios no hay nada imposible. Y si aprendemos a vivir en esa dimensión, entonces nuestra vida va a cambiar por completo, porque ya no estaremos sujetos solamente a lo natural, sino que entraremos en una vida de lo sobrenatural. Y entonces experimentaremos nosotros lo que el Nuevo Testamento o los discípulos del Nuevo Testamento experimentaron en sus vidas. ¿Ha leído usted el Nuevo Testamento? ¿Se da cuenta usted que Pedro va caminando y su sombra solamente al tocar a la gente sana? ¿Se da cuenta que el apóstol Pablo oraba y de repente la gente sanaba totalmente? ¿Se da cuenta usted que una serpiente un día se le agarró de la mano al apóstol Pablo y él solamente se la sacudió? Todos pensaban que iba a morir porque era una serpiente venenosa, pero él siguió adelante. ¿Por qué? Porque vivía en otra dimensión. Vivía en la dimensión del Espíritu Santo. Y yo sé que para algunos esto es extraño y tal vez es demasiado el poder creer eso, pero hermano querido, nosotros hoy en día estamos viendo cosas en lo natural que si usted le hubiera dicho a su abuelo, nunca lo hubiera creído.
Nunca hubiera creído que que por medio de un teléfono pudieras hablar tú a Guatemala, ahí desde tu casa, inalámbricamente. Nunca hubiera creído tal vez que te subes a un avión y puedes llegar en un par de horas a un lugar distante. O sea, la tecnología ha aumentado. Hoy tenemos automóviles totalmente eléctricos que no usan gasolina más. Estamos viviendo en otro mundo. Pues ¿por qué no creer en un Dios en lo sobrenatural? Mi deseo es de que todos seamos llenos del Espíritu Santo. Y el deseo de Dios es de que tú seas lleno del Espíritu Santo, porque si eres lleno del Espíritu Santo, tú vas a poder derrotar a Satanás y vas a ser victorioso en tu vida y vas a salir de ese lugar precario donde te expones a que Satanás te engañe, porque la llenura del Espíritu Santo trae consigo una gran cantidad de beneficios. Y de hecho, este domingo voy a comenzar una serie de 3 sermones sobre el Espíritu Santo, porque deseo que toda la iglesia conozca sobre el Espíritu Santo. ¿Está bien con ustedes? Y vamos a hablar acerca de lo que es el Espíritu Santo y vamos a aprender. Pero no solo eso, voy a invitar a toda la iglesia que se venga los jueves, y los jueves vamos a orar por el bautismo del Espíritu Santo. Y vamos a seguir alabando a Dios en lenguas, y vamos a seguir haciendo guerra espiritual en lenguas, y vamos a ir poco a poco viendo cómo Dios va a llenar sus vidas de la plenitud de Cristo a través del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hoy quiero darles un corto mensaje. Seguimos en nuestro estudio sobre el libro de los Hechos, y el libro de los Hechos son los hechos del Espíritu Santo. Es decir, son las obras del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Eso es lo que el libro de los Hechos es. Es el Espíritu Santo obrando. Y escúcheme, el libro de los Hechos es la historia de la iglesia. Es decir, que es tu historia y es la mía. El libro de los Hechos no termina. Si usted lee el libro de los Hechos, se queda usted picado porque dice: ¿y ahora qué va a pasar con el apóstol Pablo? Y no le dice. Porque el libro de los Hechos se queda abierto porque nosotros hoy estamos viviendo el libro de los Hechos. Seguimos todavía en el libro de los Hechos. Y Dios quiere seguir haciendo cosas grandes en nuestros días. En otras palabras, que tal vez está quedando registrado en el cielo todo lo que está sucediendo aquí durante estos tiempos. Y un día se nos va a revelar todo lo que ha sucedido durante este tiempo aquí en la tierra. Bendito sea su nombre. Y me encantaría que la iglesia en el camino fuera parte de esa historia. Versículos 14 al 16 de Hechos 2 es donde estamos en estos días. Y dice la escritura lo siguiente, dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Hasta ahí voy a llegar, y quiero hablar acerca de lo que comienza a suceder en este instante, porque ahora la iglesia comienza una etapa nueva, y es una etapa de la proclamación. Es decir, que comienzan a proclamar las buenas nuevas, escúcheme, llenos del poder de Dios. Jesús quería que todos hablaran en lenguas para que así propagaran las buenas nuevas a todo el mundo, porque si usted recuerda que hemos estudiado que el día de Pentecostés es el inicio de la cosecha. Esa época donde se recoge todo el fruto, y el tiempo de la cosecha ha llegado para la iglesia del Señor. Y Él comienza entonces bautizando con el Espíritu Santo a sus discípulos para entonces comenzar la gran cosecha. Y la cosecha comienza con la proclamación de las buenas nuevas. Al continuar hoy en el libro de los Hechos, llegamos al discurso de Pedro en el día de Pentecostés. Al examinar el desenlace de este pensamiento y la forma en que fue presentado, concluimos de que hay varias cosas aquí que necesitamos nosotros notar. Primero, fue algo sagrado por su genialidad, es decir, que su sermón fue genial.
Pero fue genial porque algo sagrado estaba sucediendo. Es decir, que no fue la genialidad de Pedro, fue el Espíritu Santo que había sido derramado sobre él, que ahora lo estaba capacitando para hacer algo que él nunca había hecho antes. Y comienza él a proclamar, a predicar. Ahora, recuerde que este no fue un discurso previamente preparado. No se fue a su casa y sacó ahí sus libros y comenzó a hacer un boceto y después un bosquejo y comenzó a llenar el esqueleto que tenía y comenzó a prepararlo. No, él no tuvo tiempo para hacer eso. Surgió inmediatamente después del derramamiento del Espíritu Santo en el aposento alto. Y surgió en un momento bajo la inspiración y unción del Espíritu Santo. Algunas personas abogan que así es como siempre debe ser. Es decir, ellos dicen que los predicadores que son verdaderamente espirituales abren su boca y Dios la llena con lo que tienen que decir. He escuchado a muchos y hay muchos predicadores que en verdad creen eso. Pero a través de muchos años de escuchar a predicadores, cientos y cientos de sermones, ha sido mi experiencia que aquellos que no se preparan para predicar, no solo Dios no llena sus bocas, sino que terminan diciendo cosas que, aunque bien intencionados, no son bíblicos, llevando así a sus oyentes a errores doctrinales. Y hoy por eso encontramos tanta confusión doctrinal entre el pueblo de Dios, por causa de que hay predicadores que no se preparan bien en la palabra de Dios y entonces dicen cosas que ellos piensan que son correctas, pero que a la luz del Evangelio y a la luz de la palabra no son correctas. También he notado que aquellos que no se preparan terminan hablando de cosas en forma superficial y en muchos casos sus predicaciones carecen de cohesión, es decir, que no tienen sentido ni dirección alguna. Simplemente es una gran cantidad de palabras que, aunque otra vez bien intencionados, no tienen rumbo ni dirección. Y sabemos nosotros, y digo esto porque a la luz de este texto, es importante que nosotros aprendamos que la predicación del Evangelio es algo sagrado y es algo digno de una buena meditación, que no es cualquier cosa, no es un discurso cualquiera. Estamos hablando de la sagrada palabra de Dios. Y en 2 de Timoteo, Pablo instruye a su joven discípulo y pastor, colocado por él mismo y entrenado por él, sobre la importancia de preparar buenos sermones, buenas enseñanzas, para que el pueblo de Dios sea preparado en una forma correcta y justa, y de esta manera pueda ser alimentado con la vida de la palabra de Dios. Y dice él en 2 de Timoteo, el capítulo 2 y el versículo 15, lo siguiente. Dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Comencé a ver allá en la pantalla, ¿y qué creen? Los hermanos hacia arriba están diciendo: ¿qué pasó? Yo iba a decir: léanlo conmigo. Ajá, lo van a leer muy bien. Como algunos de ustedes sí traen su Biblia, lo pueden leer. Otros tal vez no, pero ahorita les ponemos el PowerPoint. Pero tengo que seguir adelante, ¿está bien? Entonces, este texto nos llama a un estudio cuidadoso de las Escrituras. Quiero leerlo una vez más para ustedes. ¿Sí? ¿Listos? Dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, que usa bien la palabra de verdad. Esto quiere decir que la puedes usar mal. Y si la puedes usar mal, entonces
entras dentro de un ámbito donde el mal uso de la palabra puede producir consecuencias muy negativas en la vida de los creyentes. Ahora, este texto nos llama a un estudio cuidadoso de las Escrituras. Primero dice, procura con diligencia. Procura con diligencia. Dígalo conmigo, procura con diligencia. Estoy haciendo tiempo para que, a ver si me pueden poner ahí, porque quiero que ustedes lo vean conmigo. Bueno, voy a avanzar. Esta palabra diligencia significa esmero en ejecutar una cosa. Esmero en ejecutar una cosa. No, están muy adelante ustedes. Tienen que llegar al principio. Todavía no llego ahí. Ok, ahí está el texto. Ahora sí, a la próxima, Filomena. Ahí está. Okay. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, lo primero que vemos aquí es de que fue algo sagrado por su genialidad. Y la próxima, Filomena, ahí está. Aquí es donde quería llegar. Ahora sí estamos al día. Primero nos dice que procura con diligencia. Diligencia significa esmero en ejecutar una cosa. Diligente significa ser cuidadoso y activo. Y diligencia en griego quiere decir sudar. ¿Qué quiere decir? Sudar. Otra vez, ¿qué quiere decir? Sudar. Que tienes que trabajar. Que no es fácil. Que hay una dificultad en el estudio de la palabra. Podríamos decir que prepararse adecuadamente para predicar requiere esmero, cuidado y trabajo. Algunos piensan que predicar es muy fácil. Sí, mira nada más, solo se pone ahí y comienza a hablar. Es un criterio, creo, muy limitado. Pero la verdad es que predicar bien requiere mucho esfuerzo. Usualmente la diferencia entre una buena y mala predicación es cuánto se suda para prepararla. Eso es lo que marca una buena y una mala predicación. ¿Cuánto sudaste para prepararla? Es mucho más difícil desarrollar un sermón sencillo, práctico y aplicable al diario vivir que un sermón altamente elaborado y abrumador, con amplias palabras y un montón de habladuría. Es mucho más fácil simplemente hablar y hablar. Mark Twain dijo en cierta ocasión: no tuve tiempo para escribir una carta breve, por lo tanto escribí una larga. Y es más fácil escribir una carta larga que escribir una carta corta. Porque escribir una carta larga, tú simplemente le das rienda suelta a tus pensamientos y escribes. Pero si quieres comunicar con mayor efectividad, entonces la reduces para que las palabras tengan mayor impacto. Y de hecho, la mercadotecnia ha aprendido que una o dos palabras son todavía mucho más poderosas, y si pueden encerrar su mensaje en una o dos palabras, entonces son poderosas. Nike, just do it. Lo condensan de esta manera para que puedas escucharlo y poder comprenderlo con mayor facilidad. Por eso el reducir un sermón a 3, 4 puntos y que sean bien sencillos, la gente lo ve y dice: mira qué sencillo. Pero para llegar a esa sencillez tuviste que atravesar un túnel de gran complejidad para llegar a la simplicidad de algo que aparentemente se ve tan sencillo. Se toma tiempo para llegar ahí. Segundo, dice preséntate a Dios aprobado. Esto requiere un estudio recurrente. En otras palabras, que otorga respeto. Este no es cualquier libro, es la palabra de Dios. Y merece ser presentada en la forma más correcta, más creativa, más fina, más clara posible. Ha sido mi experiencia que en cierta ocasión digo algo y luego después alguien hace referencia a lo que yo dije, pero le quitan o le agregan alguna cosita. Y esta alteración cambia todo el significado de lo que yo originalmente quería decir. ¿Usted le ha pasado?
es que dijo fulano. Es verdad que dijiste algo, pero no fue lo que ellos dicen que dijiste. ¿Y no cree usted que es falta de respeto el decir, es que fulano dijo y dices algo que él no dijo? Pues imagínate la palabra de Dios. Si tú dices, esta es la palabra de Dios, y de repente estás diciendo algo que Dios no intencionó. Yo creo que es una falta de respeto a la palabra de Dios. Y por eso hay que estudiar la palabra de Dios para presentarla en la mejor forma posible. Aleluya. Y por eso aquí en la Iglesia del Camino nos esmeramos por presentar una buena presentación de la palabra, sencilla, concisa, precisa y maciza, para que usted pueda simplemente irse con un mensaje de la palabra de Dios y se vaya usted bien alimentado de la palabra del Señor. Ahora, usted puede ir a un restaurante y comer cierta comida de cierta manera y puede estar muy buena, pero esa misma comida preparada en la mejor forma posible, con el mejor ambiente posible, es mucho mejor. Ahora, aquella comida también lo va a alimentar, pero esta tiene mucho más sabor. Esta es mucho más apetecible al paladar. ¿Está conmigo? Entonces, cuando hablamos de la palabra de Dios, tenemos que asegurarnos de que estamos nosotros haciendo nuestro trabajo para poder predicarla correctamente. Por lo tanto, si vamos a hablar de lo que Dios dijo, tenemos que tener reverencia y decirlo como Él lo intencionó. Tercero, el texto nos dice que debemos presentarnos a Dios aprobados como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Esto nos llama a un estudio fiel, que procura cumplir su compromiso de ser uno que constantemente estudia, para que después no lo avergüencen corrigiéndolo y diciendo, eso no es lo que ese texto quiso decir. Y finalmente, que usa bien la palabra de verdad. La palabra usa en griego significa cortar o dividir, es lo que quiere decir. Usa quiere decir cortar o dividir. En otras palabras, que interpreta las escrituras en forma correcta. Es obvio entonces, por medio de este texto, de que Dios quiere que sus siervos se preparen para predicar. Gracias por 2 amenes que hubo ahí, pero sí es cierto que debe haber una preparación para una buena presentación. Pero habiendo dicho esto, es también cierto que en ocasiones Dios interviene y usa a alguien que no se ha preparado previamente, o por lo menos aparentemente. Pero por favor no malinterprete lo que acabo yo de decir. Aunque Pedro no había preparado su sermón, lo que él habla fue lo que él ya sabía y había aprendido en su tiempo con Jesús y su propia experiencia. En otras palabras, que el Espíritu Santo le trae a memoria lo que él ya sabía. Porque Dios no puede usar lo que no tienes. Y por lo tanto, él tuvo que haberse ya llenado de las palabras de Jesús, habiendo estado con él 3 años y medio. Y después de haber recibido instrucciones del Señor, ahora el Espíritu Santo puede usarlo. Por eso le decimos a usted que lea su Biblia. Tome usted el diario, su devocional, y todos los días lea la Biblia. Usted dice, pastor, pero la leo y 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 la leo. Bien, qué bueno. Llegará el momento donde el Espíritu Santo va a usar lo que usted leyó y aprendió. Llegará el instante donde Dios lo va a utilizar para algo provechoso en su vida. Llegará un momento, una crisis, donde la palabra de Dios regresará otra vez a su mente porque ya está en su corazón. Vendrán tiempos difíciles donde Dios le hablará por medio de la palabra que ya está en su corazón. O no te va a regresar otra vez a leer el texto, pero lo tienes ya en el corazón, y el Espíritu Santo lo va a traer a memoria para que tú entonces lo apliques a esa situación específica. Habrán tiempos donde tú tienes que dar una respuesta verbal a alguien de la palabra de Dios, y el Espíritu Santo la va a traer a tu mente otra vez porque está atesorada en tu corazón, y de esta manera la puedes hablar porque ya está ahí.
Cada sermón que escuchas, cada nota que tomas, está atesorando la palabra de Dios en tu corazón. Y en un momento específico, en un momento de necesidad, el Espíritu Santo puede traerla otra vez a tu memoria para que puedas utilizarla y sea de bendición para tu vida. Y esto es lo que le pasó a Pedro. Él había estado con el Señor, imagínate, había estado sentado a los pies del Maestro en la enseñanza más profunda que jamás tú puedes escuchar. Y él obviamente obtuvo esto en su corazón. Y en el momento justo el Espíritu Santo toma lo que él ya tenía y lo usa. Y tanto fue usado que ese día más de 3,000 personas vinieron a los pies de Jesucristo. Dios puede hacer esto en tu vida. Y yo quiero que tú sepas que no es simplemente el estar leyendo y leyendo. Ay, pastor, leo tanto, no se me queda nada, pastor, estoy leyendo, no se me queda nada. Tú piensas que no se te queda nada, pero en tu corazón estás atesorando la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo puede hacer sacar esas cosas en el momento apropiado para una situación específica en tu vida. Así que, hermano, sigue leyendo, porque tú tal vez estás diciendo, tanto que leer, tanto que leer, tanto que leer. Sí, pero es la palabra de Dios, y la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Siempre produce un resultado. Y es por eso que nosotros como creyentes necesitamos estar llenándonos constantemente, porque entre más nosotros, escúchame, entre más te llenas, más te puede usar el Espíritu Santo. Mientras más te llenas, más te puede usar Dios. A veces la gente viene conmigo, ay, pastor, vengo para que usted ore por mí porque usted está más cerquita de Dios. Usted también puede estar cerquita de Dios. ¿Me comprende? La diferencia a veces es el hecho de que estoy llenándome de la palabra de Dios y tengo que decirte, y lo que te digo es la palabra de Dios. Cuando la gente viene a pedirme un consejo, yo te voy a decir lo que le voy a decir. Le voy a decir, te voy a decir lo que la palabra de Dios dice. Porque si te digo yo otra cosa, entonces me echa la culpa si no te funcionó. Pero la palabra de Dios es verídica, siempre va a funcionar. Entonces, mi mejor consejo es darte la palabra de Dios. Y la única forma de darte la palabra de Dios es que si yo la tengo en mi corazón primero. Y lo mismo contigo, tú tienes que tener la palabra de Dios en tu corazón para que la puedas dar a los demás. ¿Está conmigo? Aleluya. Entonces, por eso usted debe de estar continuamente, estar llenándose de la palabra de Dios para permitirle al Espíritu Santo que Él lo pueda usar a usted en forma increíble. Y Dios lo quiere usar. El Espíritu usa lo que ya ha sido depositado. Y el Espíritu puede usar lo que hemos aprendido en un momento preciso. Así tú y yo, lo que aprendemos en un sermón, en un estudio, en un cursillo, en alguna experiencia personal, el Espíritu Santo lo puede usar en determinado momento cuando sea necesario. Y esto es lo que sucede en la vida de Pedro. Segundo, fue una demostración de unidad. El sermón comienza con un acto de valentía y unidad. El versículo 14, vea lo que dice. Dice, entonces Pedro se puso de pie con los 11, levantando la voz, y les declaró, hombres de Judea y todos los habitantes de Jerusalén, se ha conocido esto entre vosotros, y prestad atención a mis palabras. Si usted lee ese texto rápidamente, se va a perder algo poderoso aquí. Si lo lees muy ligeramente, te vas a perder algo muy poderoso. Pero quiero que lo veas. Entonces se puso con. Usted pensaba que él estaba solo, pero los 11 estaban ahí. Usualmente cuando hablamos nosotros de esta predicación pensamos Pedro, solamente Pedro. No, ahí estaban los 11. Esto es vital y es importante. Note usted este cuadro hermoso. El versículo 12 y 13 dice que algunos decían, ¿qué quiere decir esto? Y otros empezaron a burlarse, diciendo, lo que quiere decir es de que están borrachos. ¡Ja, ja, ja, ja! Y comenzó a fluir la burla ahí entre todos.
Yo no sé si alguna vez usted ha estado en un lugar donde hay un espíritu burlesco, donde se burlan, donde no hay seriedad, donde están viendo las cosas de Dios como si fueran cualquier cosa o si fueran basura, ¿cierto? Ese era el ambiente que estaban ellos ahí experimentando, porque estaban hablando en lenguas y de repente comenzaron, ja, 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 mira, oye, ¿qué es esto? Lo que es que están borrachos, bola de borrachos. Y comenzó la burla. Ese es el ambiente en el cual Pedro se pone en pie, es decir, que deja de hablar en lenguas y se pone de pie y enfrenta a toda la multitud de los burlescos. Este es el mismo Pedro que antes se había llenado de temor y había negado al Señor. Ahora entra dentro de él un celo santo, lleno del Espíritu Santo. Él se pone de pie y él dice: ahora no me van a hacer la misma que la otra vez. La otra vez yo me llené de temor por sus dedos acusadores, pero ahora, lleno del Espíritu Santo, él había sido empoderado. Escúchame, por eso queremos que te llenes del Espíritu Santo, porque algo sobrenatural sucede cuando eres lleno del Espíritu Santo. Haces cosas que usualmente no harías. Dios te puede usar en forma que antes no te puede usar, porque estarías lleno de temor o no te atreverías a hacerlo. Pero ahora, lleno del Espíritu Santo, Él se pone en pie en medio de todo ese montón de burlescos. Pero no solo Él, sino que los otros 11 también dejan de hablar en lenguas y se ponen de pie alrededor de Pedro. ¿Ves el cuadro? Es como si Pedro está aquí al frente y detrás de él están los 11, como diciendo: él no está solo. Lo que él va a decir es cierto. Están predicando en equipo. Están haciendo algo en forma de equipo. Yo me imagino a Pedro, que estaba preparándose, y los demás también pudieron captar el momento, porque algo sucede en el espíritu en ese instante que ellos sabían que tenían que hacer. Pero escúcheme, estos también fueron aquellos que salieron huyendo cuando Jesús fue crucificado. Recuerda que todos lo dejaron, todos lo abandonaron, pero ahora, llenos del Espíritu Santo, dicen: ya no más, aquí estamos y no nos vamos. Y búrlense como se burlen y hagan lo que quieran y digan lo que quieran decir. No podemos negar el poder de Dios que ahora está fluyendo en nuestras vidas. No podemos negar a nuestro Señor, que nos ha redimido y nos ha salvado. Y estamos aquí para declarar que lo que estamos haciendo ahora es por mandato del Señor y por ordenanza del Dios de los cielos. Y se ponen de pie todos. Ahora ya no están hablando en lenguas. Ahora es tiempo de hacer algo y de proclamar. Hay un tiempo para que nosotros escuchemos, pero hay un tiempo para levantarnos y guerrear en el Espíritu. Hay un tiempo para que nosotros también seamos activos y hagamos algo para la gloria del Señor. Aleluya. Escúchame, si tú quieres ver grandes cosas, tienes que estar dispuesto a hacer grandes cosas. Si tú quieres ver a Dios moverse, entonces tienes que moverte. Si tú quieres ver la gloria de Dios, tienes que meterte donde está la gloria de Dios. Si tú quieres experimentar algo nuevo del Señor, tienes que hacer algo nuevo en el Señor. Tú no puedes simplemente quedarte sentado viendo a los demás y decir: a ver si me queda un poquitito, a ver si me dan la sobra. No, tú métete completamente. Mira, si tú te quieres mojar, échate a la alberca. No vas a estar: uy, qué rico, mira nada más, qué refrescados se ven, qué rico, y tú acá sudando, mira nada, métete a la alberca. Deja de ver a los demás alabar al Señor, llorar y estar en la presencia de Dios. Mira, qué rico se ve, qué bonito se ve. Métete tú también. No seas un espectador solamente. Y eso es lo que dicen, ya no es, ahora es tiempo de hacer algo. Y estos hombres que antes habían huido, ahora estaban de pie. Esto me habla de la obra
unificadora del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo llega, produce unidad. Dios obra por medio de equipos. Y aunque Pedro habla, él no fue el único que habló. Digo, físicamente, sí habló él. Pero yo le aseguro que los demás estaban hablando también con su accionar. Cada domingo y jueves, yo me paro enfrente de la congregación. Pero todos los que en ese día servimos, predicamos juntos. Predicamos el Evangelio como equipo. Cada uno usando sus dones, talentos y esfuerzos. Y esto es lo que produce resultados extraordinarios. El que toca la batería está predicando conmigo. El que alaba predica conmigo. El ujier predica conmigo. El que recibe a la gente en el estacionamiento predica conmigo. El que cuida a los niños y el que enseña en la escuela dominical está predicando conmigo. La persona que está con los jóvenes predica conmigo. Todos los que hacen algo predican conmigo. El que está en las cámaras está predicando conmigo. El del sonido predica. ¿Por qué? Porque sin todo este equipo no sucede lo extraordinario. Y lo extraordinario que sucede es de que almas son salvas. Lo que sucede es de que Dios comienza a edificar los corazones de las personas. Lo que sucede es de que Dios comienza a sanar matrimonios. Dios comienza a sacar a la gente de las tinieblas y los introduce a la luz de la verdad de Dios y su palabra. Hay algo glorioso que sucede. Todos predicamos. Y por eso lo invitamos a servir, porque no es solo cuestión de que usted hace algo. Estamos predicando el Evangelio. Y somos partícipes también de todo lo extraordinario que Dios está haciendo. Y Dios nos bendice de esta manera. Bendito su nombre por siempre. Pedro sigue diciendo en los versículos 15 al 16 lo siguiente. Dice, porque estos no están embriagados como pensáis, pues es solamente la tercera hora del día. Más bien esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Pedro responde a la pregunta y a la burla. Estos no están borrachos, son las 9 de la mañana. No, esta no es la costumbre, en la mañana no bebes. Sino que esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. En el primer capítulo de Hechos estudiamos que por 40 días Jesús estuvo con ellos enseñándoles. Y durante ese tiempo Jesús les habló acerca del reino de Dios. Y lo más probable es de que Jesús les enseñó lo que el profeta Joel había profetizado sobre el Espíritu Santo. Y ahora Pedro habla no solo de lo que había aprendido de Jesús, sino también de lo que él había experimentado en el aposento alto. Pedro usa al profeta Joel porque su audiencia consistía principalmente en judíos. Y ellos estaban preguntando, ¿qué quiere decir esto? Esto es lo que el profeta Joel profetizó. Y la profecía de Joel se divide en tres partes. Primero en el Espíritu, las señales y la salvación. Pero de esto vamos a hablar la próxima semana. Por ahora creo que es suficiente el saber que Dios te quiere usar. Que tú eres parte del equipo. Que eres parte de lo que Dios quiere hacer. Y que también Dios quiere que tú asimiles la palabra de Dios, que aprendas a dividirla correctamente, para que la compartas y al compartirla lo hagas con autoridad. Y cuando lo hagas con autoridad vas a recibir los resultados, porque Dios nunca hace que su palabra vuelva vacía, sino que produce un buen resultado. Amén. Gloria a Dios. Cierre sus ojos.